Bienvenidos a Fly News Podcast, el espacio donde exploramos las historias que rodean al mundo del fútbol. Hoy, un tema que ha generado mucha controversia, la alegría de Vinicius Jr. y por qué genera tantas reacciones negativas, especialmente en Europa. Una pregunta aparentemente simple, pero esconde un choque cultural e histórico. Para entender a Vinicius, primero hay que entender la cultura brasileña, donde la alegría es una forma de vida. Un artículo de la revista Cultura Brasileira detalla cómo los brasileños, a pesar de las adversidades, han cultivado una cultura que celebra la vida, sus vibrantes fiestas, la espontaneidad, la alegría, es integral a su identidad. Lo que me llama la atención es la resiliencia del brasileño. El artículo menciona el jeitinho brasileiro, esa habilidad para encontrar soluciones creativas, manteniendo un optimismo increíble. Y el humor incluso, en momentos difíciles. Es cierto, incluso en momentos difíciles, el humor alivia tensiones. Y este optimismo se extienda a cómo celebran los pequeños éxitos. Un gol, una reunión con amigos, todo es una oportunidad para compartir alegría. La comunidad también es clave, la felicidad se multiplica al compartirla. Y no podemos ignorar la influencia de la naturaleza, ¿no? El clima tropical, las playas, la vegetación exuberante, todo invita a la celebración. Por supuesto, la música y el baile son expresiones culturales que canalizan esa alegría, la creatividad, la energía. Es importante recordar que esta cultura de la felicidad no niega los problemas que Brasil enfrenta. La desigualdad, la pobreza, la violencia son realidades. Sin embargo, la alegría se convierte en resistencia, en afirmar la vida y la esperanza incluso en la adversidad. Y este contexto cultural es crucial para entender las reacciones a Vinicius Jr. Él lleva esa alegría brasileña, esa espontaneidad que para muchos en Europa puede resultar chocante. En Europa, especialmente en el norte, la cultura tiende a ser más reservada. Hay un énfasis en el control emocional y la seriedad, sobre todo en ambientes profesionales. Un estudio en el Journal of European Cultural Studies compara las raíces de Europa y Brasil. Mientras Europa se ha moldeado por guerras, estructuras rígidas y un pensamiento racionalista, Brasil ha desarrollado una cultura más flexible, influenciada por la mezcla de pueblos y la ausencia de grandes conflictos. Estas diferencias históricas han forjado percepciones distintas sobre la expresión de la felicidad. Y este choque cultural se intensifica al añadir el componente racial. Exacto. Vinicius Jr., un joven negro que celebra con la alegría de su cultura, desafía normas en una sociedad que aún lucha contra el racismo. Un informe de la UEFA sobre discriminación en el fútbol destaca cómo los jugadores negros son objeto de críticas y abusos raciales. Su éxito y su negativa a conformarse son percibidos como una amenaza. Su alegría, en lugar de ser contagiosa, se interpreta como provocación. Y aquí entra el concepto del juego bonito, clave para comprender la situación. El juego bonito, esa forma de jugar con creatividad, arte, es una extensión de la cultura brasileña, que celebra la belleza y la expresión personal. Sin embargo, en algunos contextos, especialmente en Europa, el juego bonito se malinterpreta como arrogancia o falta de respeto. Un artículo de World Soccer destaca cómo para los brasileños, el juego bonito no es menospreciar al oponente, sino celebrar la belleza del deporte y exaltar la habilidad. Pero esta visión no siempre se comparte en culturas que valoran la contención por encima de la expresión creativa. Y aquí encontramos un paralelismo con las reacciones a las celebraciones de Vinicius Jr. Su alegría y su forma de jugar desafían las normas, generando resistencia agravada por el trasfondo racial y cultural. Para comprender la profundidad de la alegría brasileña, podemos recurrir a la música. Claro, la canción O Querer, O Que É de Gonzaguinha, especialmente el verso Viver e non ter a vergonha de ser feliz, encapsula la filosofía que Vinicius encarna. Es una declaración de autenticidad, un llamado a vivir sin miedo a la felicidad. Esta canción, analizada en un ensayo del crítico musical Carlos Lira, nos ayuda a comprender cómo para los brasileños la felicidad no es un lujo, sino una forma de resistencia, una manera de afrontar los desafíos con optimismo. Y en el caso de Vinicius, su alegría se convierte en un acto de desafío a un sistema que intenta limitarlo. Su baile, su sonrisa, su forma de celebrar son una afirmación de su identidad, de su cultura, de su derecho a expresar su felicidad sin restricciones. Las reacciones negativas que enfrenta son un reflejo de la intolerancia, al miedo a lo desconocido, a los prejuicios. Es fundamental analizar estas reacciones no solo como una crítica a un futbolista, sino como un síntoma de problemas más profundos. La historia de Vinicius nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la felicidad, cómo nos relacionamos con culturas diferentes y cómo podemos construir un mundo más inclusivo, donde la alegría sea un motivo de unión.
Y es aquí donde nos adentramos en un análisis más profundo de las causas del odio que Vinicius Jr. enfrenta. Más allá del choque cultural, existen factores como el racismo y las dinámicas de poder en esta historia. Un artículo de The Guardian profundiza en este odio, ¿no? Lo desmenuza en varios puntos, desde el conflicto cultural hasta la amenaza que Vini Jr. representa para el fútbol europeo. Comencemos por el conflicto cultural. ¿Cómo se percibe esa alegría, esa espontaneidad en un contexto que valora la contención? Es un choque. Para Vinicius y la cultura brasileña, bailar, celebrar es expresar alegría. Para muchos en Europa, en el fútbol, se ve como falta de seriedad, ¿no? Casi una provocación. Es como si desafiara un código de comportamiento, un código que prioriza la sobriedad, miedo a la emoción desinhibida. Absolutamente. Y se agrava con el componente racial. The Guardian cita ejemplos de ataques racistas a Vinicius. O sea, no es solo un futbolista celebrando, es un joven negro brasileño que triunfa en un ambiente dominado por Europa. Su éxito, su negativa a renunciar a su identidad es una doble amenaza. Exacto. Se critica su forma de celebrar, se le acusa de provocar. Mientras jugadores blancos con celebraciones similares no reciben esas críticas. Racismo estructural, ¿no? Se estigmatiza la alegría de Vinicius, se asocia a su color de piel, se le usa para menospreciarlo. Y se mezcla con el miedo al cambio, a la pérdida de un supuesto dominio. El artículo habla de la amenaza al status quo. ¿Cómo se relaciona esto con Vinicius? Vinicius representa una nueva generación de futbolistas. Una generación diversa, multicultural, que desafía la hegemonía europea. Su éxito, su talento, su estilo de juego, todo desafía la visión eurocéntrica. Su alegría, esa alegría brasileña, es un símbolo de resistencia, una negativa a las normas impuestas. Sin duda. Para algunos, acostumbrados al control y la seriedad, jugadores como Vinicius que celebran su cultura generan rechazo. Es como si vieran en su alegría un reflejo de la pérdida de su dominio, una señal de que el fútbol cambia. Y además del miedo, el artículo menciona la envidia. Sí, la felicidad de Vinicius, su éxito, despierta envidia en quienes no aceptan su triunfo. Esa alegría, que para muchos es contagiosa, para otros es una afrenta. Se critica a Vinicius no solo por su baile, sino por su éxito, por atreverse a ser feliz en un ambiente donde la norma es la contención. Intolerancia, ¿no? Un rechazo a lo diferente. Y Vinicius no está solo. Claro, su experiencia refleja la lucha de muchos jugadores, especialmente los de países con historia de colonización. Se les juzga, se les intenta silenciar por expresar su cultura, su alegría. Es un intento de mantener un orden, una visión hegemónica del fútbol, que ya no se sostiene en un mundo diverso. La historia de Vinicius nos obliga a reflexionar. El poder de la alegría, la importancia de la diversidad, la necesidad de un fútbol justo e inclusivo. Un fútbol donde la alegría no sea odio, sino celebración. Exacto. Un fútbol donde cada jugador, sin importar su origen, puede expresar su felicidad sin miedo. Para profundizar, la canción de Gonzaguinha, ¿no? Vivere non terá vergogna de ser feliz. Un verso simple, pero que en Vinicius adquiere fuerza. ¿Cómo se conecta ese verso con la lucha de Vinicius y otros jugadores que enfrentan el odio? Ese verso, vivere non terá vergogna de ser feliz, es un grito de resistencia, ¿no? Una declaración. Vinicius, al celebrar con esa alegría, desafía a quienes lo quieren silenciar, a quienes le exigen un molde que no es suyo. Es poderoso, ¿eh? Está diciendo, soy así, esta es mi cultura, esta es mi felicidad. Y no me avergüenzo. Exacto, e inspira a otros jugadores, a otros jóvenes, a no tener miedo, a celebrar sus raíces sin importar las críticas. Porque la alegría en este contexto se vuelve algo político, ¿no? Un desafío al sistema. Y no es solo la alegría, es su éxito, su talento, su capacidad de destacar en un ambiente que ha excluido a jugadores como él. Es un recordatorio, ¿no? El fútbol cambia. La hegemonía europea se debilita, nuevas voces, nuevas culturas. Y eso genera miedo, rechazo en quienes se aferran al pasado, al poder concentrado. Pero Vinicius nos muestra que el cambio es inevitable. El fútbol, como la sociedad, se vuelve más diverso, más inclusivo. Y esta diversidad es una riqueza, una oportunidad para aprender, para crecer, para un fútbol mejor. Un fútbol donde la alegría una, no divida, donde cada jugador exprese su cultura sin miedo. Un fútbol donde la música, la danza, la celebración sean parte del espectáculo, ¿no? Con la pasión, la alegría de cada cultura. El caso de Vinicius nos hace reflexionar. Nuestros prejuicios, cómo vemos al otro, a lo diferente. Es una oportunidad para un futuro donde la felicidad, la alegría, la diversidad no sean amenazas, sino la esencia del deporte, de la vida. Muchas gracias por acompañarnos en Flan News Podcast. Esperamos que esta reflexión sobre Vinicius nos inspire a un mundo más justo, más tolerante, más feliz. Hasta la próxima.